Muy buenos días para todos, todas y todos quienes nos están acompañando en el día de hoy en esta conferencia que ofrece la Sociedad Geográfica de Colombia dentro del ciclo de conferencias que hemos denominado Eufrasio Bernal Tufo. Nos une el sentimiento de amor por la geografía. Esa efectivamente es nuestra misión, contribuir al conocimiento de la geografía del territorio colombiano. De modo que muy buenos días para todos. Especialmente yo quiero saludar al doctor Guillermo Briceño Vanegas, nuestro conferencista de hoy, con el tema Una ecología autóctona para abordar la comprensión de los ecosistemas del neotrópico. Tema de mucha actualidad. Bueno, quiero a continuación presentar al conferencista del día de hoy. Es el ingeniero Guillermo Briceño Vanegas. Él es profesional en biología con maestría en ciencias y biología ecológica. Es diplomado en ecología política y en ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, con trayectoria docente e investigativa en programas de pregrado y posgrado de prestigiosas universidades del país y del exterior. Él tiene experiencia profesional como consultor en el ámbito productivo, sobre todo en el sector energético, hidroeléctrico y petróleos, y como asesor de estudios regionales para la ANLA y para universidades con sedes en el sector rural. Tiene experiencia en evaluación de impacto ambiental y en planes de manejo de proyectos de infraestructura, aplicando técnicas de ecología del paisaje a la resolución de problemas territoriales. Bienvenido, doctor Guillermo Briceño Vanegas. Lo felicito y le agradezco que haya destinado una buena cantidad de su tiempo a la preparación y ahora a ofrecernos esta conferencia que seguramente va a ser muy interesante y muy útil, sobre todo muy oportuna en este momento en que todo el mundo está pendiente de la ecología, del cambio. Lo sorprende todos los días. Por ejemplo, el sol de hoy lo habíamos estado esperando por unos 3 meses, 4 meses. Gracias a Dios que hoy hemos disfrutado de un buen tiempo. Y lo recordaremos que la primera conferencia sobre este tema que ofrecen distinguidos profesores de la Universidad de La Salle, 5 señores profesores de la Universidad de La Salle, todos los miércoles del mes de mayo. Entonces, que empezó bien, empezó como dicen, con el pie derecho, el doctor Guillermo Vanegas en el día de hoy que hemos tenido este tiempo tan bonito. Doctor Guillermo Briceño Vanegas, adelante. Muy buenos días. Gracias, doctor Bamo, por la presentación, a Juan Esteban por la introducción musical, al ingeniero Duván Mesa por la conexión, pues, para poder iniciar estas conferencias. Quisiera primero que todo verificar si todos me están escuchando bien, si el audio está bien. Yo lo escucho muy bien, doctor. Ok. Vale, muchas gracias. Entonces voy sin más preámbulos, a compartir la presentación para iniciar la charla. ¿Me confirma, por favor, si tenemos...? Sí, estoy viendo la primera ayuda, la ayuda del árbol. ¿Ya se ve la presentación desplegada? Sí. Sí, señor, y está desplegada también. Bueno, voy a apagar la cámara para que pueda agilizar más el cambio de las imágenes y queden ustedes pues bien en cuanto a poder ver y escuchar. Bueno, la conferencia se titula Una ecología autóctona para abordar la comprensión de los ecosistemas del trópico. ¿Por qué esa conferencia? Pues porque en Colombia hace varias décadas todavía nosotros estamos a puertas de conocer de primera mano un país, un trópico, una franja geográfica que hasta el momento comienza recién a descubrirse. La ecología como ciencia surgió hace más de un siglo, pero surgió en países en donde las realidades de los ecosistemas distan mucho de ser parecidas a donde nosotros estamos en este momento
localizados, que es el trópico americano o lo que mejor llamamos el neotrópico. Durante muchos años nosotros estuvimos aplicando metodologías foráneas introducidas, muchas de ellas muy ingeniosas, muy adaptables, muy aplicables, producto del desarrollo conceptual de la ecología del norte, de países como Estados Unidos, de países europeos, pero muchas de esos conceptos introducidos lamentablemente aquí estrellaron con una realidad diferente. Entonces, de ahí el interés de presentar algunos contrastes entre esta ecología tradicional y lo que yo considero debe ser la ecología autóctona que produzcamos a partir del conocimiento propio. Dividí la charla en dos partes, voy a procurar hacerlo lo más ágil posible. La primera es una confrontación entre ecologías. De allí me voy a servir de un texto que recién salió en enero del 2023, que es un libro recién salido, se llama Ecología, Conceptos y Aplicaciones para Latinoamérica, del cual me permito leer una introducción. ¿Para qué? Para que entendamos a dónde va el enfoque ecológico. Ecología, un intento de comprensión compleja. Desde los albores de la sociedad, los seres humanos han sentido curiosidad por descifrar el origen de la vida, los atributos de los seres vivos en todas sus formas y categorías y las complejas relaciones tanto armónicas como hostiles que se establecen entre ellos. En general, podría decirse que hay dos formas de aproximación al intento de resolución de estos enigmas. La primera forma, que podemos llamar aproximación socioantropológica, y que se abordará, bueno, en el capítulo final del libro que les menciono, reúne los imaginarios, creencias, ideas, mitos y narrativas de los diferentes grupos humanos con distinto nivel de desarrollo cultural construido históricamente en torno a la interpretación de la vida y sus diversas manifestaciones. Su validez y alcance pueden estar sujetos a debate, pero las interpretaciones cosmológicas sobre el mundo vivo, pese a su subjetividad, o quizás gracias a ella, son de una importancia simbólica crucial en la manera como el hombre se entiende a sí mismo, entiende la naturaleza y se relaciona con ella. La segunda es la aproximación científica, una forma objetiva de conocimiento lógico, racional, mas no infalible, que se basa en evidencias y comprobación metódica de hipótesis. La ciencia se retroalimenta a partir de la producción del conocimiento basado en teorías y leyes demostrables, utiliza la duda y el escepticismo como motores de búsqueda y por lo tanto desecha las teorías basadas en creencias religiosas e imaginarios culturales. Ninguna de las dos aproximaciones satisface plenamente la comprensión de la complejidad de estas cuestiones. ¿Por qué esa introducción? Porque pues nosotros tenemos dentro de los debates académicos posturas extremadamente cientificistas como también posturas extremadamente subjetivas. Y siempre hay una pugna entre cuál puede dar razón para poder comprender estos fenómenos. Resulta que ninguna de las aproximaciones es suficiente por sí sola para poder comprender la naturaleza. Tenemos que tenemos que integrar saberes científicos con saberes ancestrales, con saberes tradicionales, etc. Una línea de tiempo que nos muestra cómo se desarrolla la ecología viene de 1869 con el mismo concepto de ecología postulado por Ernest Haeckel. Como se puede descomponer la palabra, es el Tratado de la Casa, el Logos de Loicos, la ecología. 1935, Arthur George Tansley acuñaba el término ecosistema como la unión indisoluble entre una biocenosis, la comunidad de especies vivas, y un biotopo, que es el lugar donde viven esas especies. Hoy en día podríamos reducirlo al nombre de hábitat, ¿no? 1941, Raymond Lindemann proponía que los ecosistemas no fueran sencillamente unas imágenes estáticas, sino que se descifrara su sistema funcional, cómo funcionaban las partes de ese ecosistema. 1957, Hutchinson acuña el concepto de nicho ecológico para referirse al rol funcional que las especies cumplen dentro de los ecosistemas para poder mantener una cohesión sistémica del mismo. 1967 aparecen ya los modelos matemáticos expresados por MacArthur y Wilson en torno a la biografía de islas,
a la biogeografía de islas, y Lotka y Volterra, que plantearían ecuaciones matemáticas para expresar la competencia entre especies, la depredación, etc. Y en 1969, Ludwig von Bertalanffy plantea la teoría general de sistemas, que revolucionaría todo lo anterior porque empezamos a dejar de hablar de escenarios estáticos para empezar a hablar de escenarios dinámicos. Pero, porque la historia de desarrollo de este concepto de ecología de ecosistemas, como lo veremos más adelante, va a chocar con algunas limitaciones que es imposible abordar a partir de este concepto. ¿Un ecosistema qué es? Bueno, nos han enseñado que los ecosistemas tienen una estructura, una función y una dinámica. La estructura es el componente biótico que se define como los seres vivos que habitan ese ecosistema. Componente abiótico, variables ambientales que afectan lo vivo, como el clima, el agua, los suelos, la geología. Las funciones, pues el flujo de energía a través de cadenas y redes tróficas, los ciclos de materia, los ciclos biogeoquímicos, y la dinámica, pues la misma sucesión de cómo los ecosistemas se renuevan a sí mismos, cómo evolucionan, cómo se autorregulan y cómo resisten golpes o impactos o disturbios generados desde el exterior y pueden volver a desarrollar sus funciones, capacidad para resistir impactos amenazantes. ¿Cuál es la limitante de ese enfoque de ecosistemas? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el rol del Homo sapiens dentro del modelo de ecología de ecosistemas? ¿Dónde está el hombre? Que una cosa es definir o describir la fauna y la flora, y otra cosa es dónde nos colocamos a nosotros. Entonces hay dos posturas, una postura antropocéntrica mm, que establece, no sin cierta arrogancia, que el ser humano es el que debe coordinar, gobernar, ordenar todas las funciones que deben estar dentro del ecosistema. Como quien dice, debe ser la especie elegida para manejar la naturaleza. De ahí han surgido un montón de desarrollos conceptuales, el último de ellos, con el cual yo en persona no estoy de acuerdo, es el del antropoceno. Establece que el antropoceno ya es una era geológica propia donde el ser humano hace un montón de intervenciones y transformaciones de la naturaleza. El diagrama de la derecha nos muestra, en cambio, un contraste filosófico en la postura ecocéntrica que establece que el ser humano no es gobernante, ni coordinador, ni ordenador de la naturaleza. Es una especie más a la que, por supuesto, se le reconoce un poder de transformación superior al del resto de especies, pero que no deja de estar supeditado y sometido a las leyes del ecosistema. Como quiera que el ser humano no puede gobernar la naturaleza, no la puede controlar, no la puede someter. Entonces aquí hay podría decirse que en resumen dos posturas modernas. Esta de la izquierda es de la sociedad de consumo, aquella sociedad que ve la naturaleza como un surtidor, por supuesto extrae todo lo que necesita, pero no solo lo que necesita, sino lo que satisface sus caprichos, y la ve como un surtidor inagotable. En tanto que la postura ecocéntrica establece que el ser humano debe equilibrarse con el entorno en la medida que todo aquello que extraiga de la naturaleza tendrá un impacto muchas veces inevitable y muchas veces recuperable. Entonces, de esta pregunta central viene una filosofía, una discusión filosófica antigua, añeja, pero que todavía es vigente en nuestra sociedad moderna. Ante esa pregunta entra otro modelo diferente, que es el modelo de ecología del paisaje, a interpelar estas cuestiones. Me permito nuevamente abrir comillas. Como un cuerpo conceptual consolidado desde el naturalismo, la ecología de ecosistemas se centró en la estructura de especies y de sus procesos de relación y función, erigiéndose como una biología supraorganística de innegable importancia en el conocimiento de la naturaleza. Pero paralelamente, disciplinas diferentes a la biología formularon reparos conceptuales a la ecología descriptiva, por asumir el ecosistema como una entidad sin dimensiones espaciales concretas. Para superar la excesiva abstracción y el poco alcance práctico del concepto de ecosistema, la geografía física entró a plantear dos propuestas fundamentales. Inicialmente, la escuela anglosajona, originada en Estados Unidos y puesta en práctica en Australia, se dedicó a la búsqueda de patrones fisiográficos para determinar las características espaciales concretas de un lugar de interés.
Entre tanto, la escuela francesa, con los trabajos de Tricard, Bertrand, avanzó en la idea de formular un abordaje del espacio geográfico que no enfocara solamente en su estructura fisiográfica estática, sino también en los procesos dinámicos que lo modelaban, por ejemplo, la génesis del suelo y del relieve. Estos planteamientos sentaron las bases conceptuales para lo que se define actualmente como ecología del paisaje, una aproximación conceptual consistente en estudiar la ordenación del espacio y del territorio, incluyendo, por supuesto, los componentes abiótico, biótico y humano. Los siguientes disciplina fueron planteados desde Holanda, hoy en día Países Bajos, y Alemania por teóricos como Troll, Haase y primordialmente por Sonnenberg. De momento, y para propósitos de comprensión del marco social en el que se gestó la llamada ecología del paisaje, es preciso entender que la revolución industrial no solo significó el desarrollo acelerado de la tecnología y de la economía, con la consecuente transformación vertiginosa de los ecosistemas, sino que supuso además la conciencia de una nueva categoría operacional para la especie humana, el uso del suelo. Con frecuencia, la ocupación histórica del espacio geográfico no ha respondido a una planeación cuidadosa, sino más bien a una expansión desordenada y caótica de los núcleos urbanos hacia los espacios tradicionalmente considerados naturales al ritmo del crecimiento demográfico. Tal fue el caso de Manchester, para solo mencionar un ejemplo cuyo rápido desarrollo se basó en el inusitado auge de la industria textil. En el mismo sentido, muchas otras villas y aldeas europeas pasaron a convertirse en ciudades con grandes distritos fabriles que terminaron por absorber parcial o totalmente los escenarios rurales y naturales. De allí que los ecosistemas sometidos a acciones antrópicas hayan comenzado a denominarse como agroecosistemas, ecosistemas intervenidos, ecosistemas antropizados o ecosistemas transformados, etc. Entonces ya tenemos las dos confrontaciones. Un primer modelo de ecología de ecosistemas que nos habla de unas entidades casi que contemplativas, donde el ser humano se limitaba a un rol de ver exclusivamente la naturaleza, poderla determinar, modelar, describir, pero sin involucrarse como actor principal. En el caso de la ecología del paisaje, vemos que el ser humano adquiere no solamente un protagonismo o un coprotagonismo con la naturaleza, sino una responsabilidad en la manera como se maneja frente a ella. Entonces por eso le llamaba yo a la primera parte una confrontación entre ecologías. Esta figura es un ejemplo de cómo, desde la ecología del paisaje, que ya vincula dos dimensiones que antes no se concretaban, que es la del espacio y la del tiempo, nos muestra algunos fenómenos que están involucrados en el análisis desde la ecología del paisaje. Por ejemplo, la figura de la izquierda nos muestra el tiempo en duración en años y el espacio del diámetro de área en el que se desarrollan unos eventos que salen del alcance de la óptica de una vida humana. Por ejemplo, el ciclo de vida de pequeños mamíferos, la competencia entre las plantas, el reemplazamiento de árboles, la sucesión ecológica, todavía son sucesos que pueden ser captados directamente por un ser humano. Pero cuando ya hablamos de migración posglacial de especies, especiación, evolución de los mamíferos, de las plantas con semillas, hablamos de dimensiones temporales que rebasan los millones de años, donde un ser humano no es capaz de interpretar desde su óptica de vida esas situaciones. El óvalo que está en línea punteada nos muestra también el mismo proceso histórico de la civilización humana, cómo en 100 kilómetros y en 10.000 años ocurría la expansión rural, posteriormente la expansión urbana, de hace 7.000 años en dimensiones espaciales de más de 100 kilómetros, la revolución industrial apenas en 200 años, con un rango de expansión de 1.000 kilómetros, y la revolución tecnológica e informática, que es la más reciente que estamos percibiendo en este momento. A la derecha también podemos nosotros ver en tiempos más discretos, hacia 10.000 años, eventos naturales que sí pueden ser modelados en áreas espaciales pequeñas. El deslizamiento de tierra, una mancha de radiación solar, un tornado, una inundación, incendios naturales, tormentas, huracanes, inundación sostenida, plagas y sequías. ¿Qué nos da la ecología del paisaje ahora como óptica? Nos da la posibilidad de empezar a ver los fenómenos con una seriedad y sobre todo con una responsabilidad en la que la especie humana entra no solamente como protagonista de estas historias dentro de la naturaleza,
sino como un agente peligrosamente influyente en la forma como la naturaleza responde a las acciones humanas. En términos resumidos, dejamos de ver la naturaleza como el álbum Jet, donde vemos unas laminitas eh, con dibujos de arbolitos y animalitos, y empezamos a ver la naturaleza como un sistema, pero no solo como un sistema vulnerable, perdible, irrecuperable. Lamentablemente esta visión es la construcción de unos conceptos científicos en medio de un panorama académico. Esta revisión no está al alcance de las personas del común, a menos que muestren un interés decidido y personal por enterarse de estos temas. Entonces el peligro está en que la gran mayoría de personas que viven en las ciudades o en el campo viven de espaldas a esta conceptualización y por ende es posible que no interpreten el grave riesgo ambiental en el que está en este momento enfrentando la naturaleza. La segunda parte la quiero llevar al campo de la confrontación entre realidades, porque como les decía en la introducción, eh, nosotros durante mucho tiempo en las universidades estudiamos conceptos que fueron acuñados en países estacionales, pero que no eran aplicables acá. Yo mismo, cuando cursé contenidos de ecología en la universidad, pues estudiamos contextos como los de Odum, como los de Margalef, que eran evidentemente textos primordiales, esenciales, pero que estaban diseñados para entender otros escenarios muy diferentes, unas realidades muy diferentes. Cuando nosotros vemos el mapa climático del planeta, pues nos enteramos que por ser nosotros países que están ubicados en la franja intertropical, pues ya ahí empezamos a tener unos atributos ecológicos muy diferentes a los países de zonas templadas. Primero, nosotros no tenemos estaciones. Segundo, nosotros tenemos un fotoperiodo constante durante todo el año. Nosotros no tenemos aquel acertijo del latinoamericano que viaja a Francia y le dicen que nos vemos a las 8 de la tarde. Y uno cree que es una frase mal construida y lo que sucede es que pues hay épocas del año donde los días son larguísimos, las noches cortas y otras épocas donde ocurre lo contrario. En el caso de nuestras latitudes, los días tienen la misma duración relativamente durante todo el año. Nos aclara a las 6 de la mañana, oscurece a las 6:30, entonces nosotros no entendemos eso de las 8 de la tarde porque nunca hemos visto un día oscurecer a las 11, por ejemplo. Eso por un lado. Otro ejemplo, nosotros le llamamos invierno a las épocas lluviosas y eso pues ya es casi que una verdad que se convirtió, se centró en el acervo popular. Es muy difícil decirle a las personas que el invierno no tiene nada que ver con las lluvias. El invierno tiene que ver con los equinoccios y los solsticios, que son los que producen los días largos, las noches cortas, y esas son las épocas estacionales que se entienden como verano o invierno y que no tienen que ver con lluvias o sequías. Entonces, por supuesto, son conceptos introducidos a través de un proceso de colonización europea. Nosotros heredamos eh, digamos, atavismos culturales y ahora los reproducimos dentro de nuestras propias culturas. Un ejemplo en diapositiva es este. Por ejemplo, en los textos que estudiábamos en aquellos años, veíamos la realidad de los lagos estacionales, cómo durante el invierno se producía que la superficie del lago se congelaba, ¿cierto? Y se generaba una estratificación térmica en el lago. Posteriormente venía la primavera, los vientos incrementaban la temperatura y por lo tanto el agua se mezclaba en los lagos. Venía la estratificación de verano, donde por las temperaturas ingentes que ocurrían en la superficie generaba unas capas de diferente térmica y finalmente venía nuevamente la mezcla de otoño. Y presentábamos parciales sobre esas y teníamos que sabernos muy bien. Ni los hay en México, ni los hay en Costa Rica, ni los hay en Centroamérica, ni los hay en Venezuela, ni en Brasil. Entonces, durante muchos años, repito, y fueron décadas,
Nosotros hicimos una introducción de eucaliptos, así también hemos introducido conceptos y tienen exactamente el mismo efecto deleterio que tiene una especie introducida. Empieza a erosionar lo que son las realidades. A cambio de eso, nosotros ¿qué tenemos? Pues unas cuencas tropicales muy complejas, donde la interconectividad entre espacios acuáticos que a veces tienen corriente, que otras veces no tienen corriente, esas definiciones que nos traían, que eran ecosistemas lóticos como los que llevaban corriente y lénticos como los que reservaban estáticos, eso aquí también se pierde. Si bien es cierto, tenemos ríos, tenemos lagos y lagunas, muchos de nuestros sistemas están tan integrados que a veces ni son lóticos ni lénticos, sino son ecosistemas de transición, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con estos primeros ejemplos? La complejidad del trópico no admite reducciones simplistas conceptuales como las que se podían deducir de textos concebidos en países de estaciones, donde no digo que fuera ni mucho menos despreciable ese conocimiento. Lo que me refiero era que entender un lago estacional es muchísimo más simple que entender una cuenca tropical, por ejemplo. Y un tercer ejemplo que traigo a colación. Eh, los indicadores ambientales que se usan dentro de los ecosistemas para poder entender si están en buenas condiciones o no, uno de los ejemplos fue un indicador que se llama índice de integridad biótica. Ahí pongo una tabla, pero no pretendo que la vayamos a desglosar toda, ni mucho menos. Lo que sucede es que la coloco por lo siguiente. Algunos investigadores de ríos y de sistemas hídricos en Estados Unidos concibieron el índice de integridad biótica para poder definir si un río tenía muy buena calidad ambiental o muy mala calidad ambiental. Entonces se establecían 12 parámetros, después hacían unas cuantificaciones de esos 12 parámetros y si el resultado cuantitativo puntuaba dentro de unos rangos, se podía establecer si un ecosistema acuático era muy pobre, o tenía una calidad media, o tenía una buena calidad, o estaba en condición excelente. ¿Qué sucedió? Como también ha sido uno de los talones de Aquiles de nuestra cultura tropical, nosotros tendemos a importar e introducir todo lo de afuera sin mediar un análisis racional. Entonces aquí en Colombia empezaron a reproducirse vertiginosamente un montón de estudios y artículos que introducían el índice de integridad biótica para explicar la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos. Pero ¿qué sucede? Resulta que esos índices no son aplicables a nuestros sistemas hídricos. Solamente les pongo esta comparación. En los sistemas de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Alabama, de Kentucky, donde se han hecho estos estudios, hay en promedio entre 12 y 14 especies de peces. Aquí en nuestro trópico nosotros tenemos, para solo hablar de Colombia, la cuenca Magdalena-Cauca, 234 especies, Caribe 231, Pacífico 128, Orinoco 715, Amazonía 764. ¿Cómo establezco yo 12 parámetros para establecer la integridad ecológica de un ecosistema que estaba diseñado a partir de cuerpos hídricos que solo tienen entre 12 y 14 especies, cuando en el trópico nosotros no podemos usar sistemas de integración de información? Al contrario, nuestros indicadores, el diseño de indicadores para establecer calidad ambiental no pueden basarse solo en integridad, tienen que contemplar también la diversidad. Bien, y ahí ya tomo hacia las diferencias, esencialmente, ya biogeográficas, no solamente climáticas, sino las diferencias biogeográficas que existen y que nos hacen a nosotros tan peculiares y tan singulares, y la razón por la cual no podemos seguir introduciendo conceptos a ciegas, sino revisar aquellos que puedan ser aplicables, aquellos que puedan adecuarse a nuestra realidad y utilizarlos. Y en cambio rechazar aquellos conceptos que por su naturaleza y por su esencia no puedan ser utilizados en el trópico. Este es un mapa que nos muestra las provincias biogeográficas del mundo y los reinos biogeográficos. Si nosotros nos damos cuenta hacia dónde van los esfuerzos de esta charla y la compilación que se hizo en el libro que les acabo de mencionar y que está a disposición de ustedes, valga la propaganda,
Eh, entonces tenemos, si vemos América tropical va desde México, incluye obviamente todo el litoral Caribe, el Atlántico, hasta casi bien entrada Argentina. Pero una parte de Sudamérica está abordada desde otra región, que es la región andina austral que viene desde el sur del continente y se mantiene por las alturas de los Andes. Como verán ustedes, hay una parte que introduce a Colombia incluso. Entonces, ¿qué sucede? Latitudinalmente, Colombia, para poner un ejemplo, sería un país tropical, pero altitudinalmente tiene una introducción de una región que está muy al sur, que es la región austral, debido a las alturas andinas. Eso tendrá su efecto sobre la diversidad, como lo veremos. Lo que sí es cierto es que nuestros ecosistemas terrestres tropicales son muy diferentes a los ecosistemas terrestres boreales. ¿Por qué la conferencia la titulé pues entre el norte y el trópico? Porque es que al sur el reino austral ya no toca continentes con excepción del continente antártico. Si acaso toca algunas zonas australianas, algunas zonas de Nueva Zelanda y algunas zonas australes de Chile, Argentina, pero no encontramos masas continentales más al sur. Entonces, por eso hice énfasis en la parte norte. Si nosotros nos acercamos a ver la realidad desde el norte tropical hasta el sur tropical, el país que más limita al norte del trópico es México. Pero notarán ustedes que México conjuga algunos ecosistemas netamente neotropicales, como son el bosque templado, el bosque mesófilo de montaña, el bosque tropical estacionalmente seco y el bosque tropical húmedo, lo que llamamos la selva lacandona, con una introducción que es lo que ustedes ven en color como rosado, que es matorral xerófilo y pastizales. Hagan de cuenta un extenso desierto de cactáceas, de matorral espinoso, pero que no tiene origen propiamente en el trópico, sino en la región neártica. Lo ven ustedes aquí en el pequeño recuadro. Como quien dice, México es un país que eh, está atravesado por dos bioregiones, que serían propiamente la región tropical y la neártica. Cuando vamos a Argentina, en Argentina sucede algo similar. Argentina está atravesado por una parte de la región de la bioregión neotropical, pero otra parte por la región austral andina. ¿Qué sucede? Que entonces Argentina tendrá algunos ecosistemas representativos del trópico, como es el caso de la selva paranaense de Misiones, que apenas toma la parte noreste argentina, que da allá con Iguazú, con Brasil. Tendríamos las selvas de Yungas, el Chaco, tanto el Chaco húmedo como el Chaco seco y semiárido, la Pampa, el Espinal y el Monte. Hasta allí, hasta esos ecosistemas o zonas de vida en Argentina, podríamos estar hablando de la influencia tropical. Cuando entra ya la región andina austral, que queda más al sur, estamos hablando de la Puna, que es mucho en las alturas andinas al norte, propiamente las zonas montañosas, la orogenia de los Andes, el bosque austral, que es el bosque de Notófagus de Chile, y la estepa patagónica. Estos escenarios ya por su naturaleza tendrían unos cambios de funcionamiento con respecto al trópico, porque ya empiezan a verse influidos y afectados por estaciones. Cuando yo veo Brasil, el escenario es totalmente diferente, porque Brasil sí es un país netamente tropical. Todos los biomas, ecosistemas neotropicales se encuentran en Brasil. Está el sistema fluvial del Amazonas, la selva pluvial, las sabanas y la vegetación del cerrado brasileño, la caatinga, todas las zonas áridas, el bosque de la mata atlántica, los campos pampeanos, que son como una continuación, una fisonomía similar a la pampa argentina, las áreas de transición entre biomas y el gran pantanal, que se comparte con Paraguay con Bolivia. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, bueno, pero ahí hay una diversidad de biomas en todos los países. Sí, correcto, sí están.
pero la diferencia del trópico es que al no tener cambios estacionales ni tener cambios en fotoperiodo, la estabilidad de los ecosistemas es la responsable de que se dispare una biodiversidad sin precedentes en el mundo. Así que Brasil termina siendo el país más biodiverso de todo el planeta, porque no solamente tenemos ese escenario que parece un rompecabezas cuyas piezas son ecosistemas con condiciones diferentes, estructuralmente hablando, con vegetaciones diferentes, con faunas diferentes, sino que la estabilidad ambiental, el no tener estaciones, el no tener otoño, ni primavera, ni inviernos congelados, lleva a que las especies logren adaptarse en un escenario de una armonía tan persistente en el tiempo que precisamente se traduce en esa riqueza de especies. Ahora, eso tan bueno tiene algo muy malo, y es que cuanto más estables los ecosistemas y más biodiversos son, también son más vulnerables. También son más vulnerables. Y ahí llegamos al caso de nuestro país. Colombia, segundo país más biodiverso en todo el planeta, tiene ese mapa en donde nos muestra biomas de todas las características, biomas de alta montaña, de montaña media, de baja montaña, valles intercordilleranos, zonas de vegetación xerófila semidesértica, sabanas inundables, sabanas que tienden a desertificarse, selvas, selvas lluviosas y selvas pluviales, para quien, por ejemplo, espera que la Amazonía y la Orinoquía, y el Pacífico se comparten esas selvas frondosas, sí como cobertura vegetal, pero no como diferencias climáticas. Mientras en la Amazonía nos llueve una precipitación de 3.500, 4.000 milímetros, en el Chocó biogeográfico, que es como se le llama toda la selva del Pacífico, están cayendo 11.000, 12.000 milímetros al año, que llega a ser la segunda zona del mundo más lluviosa del planeta. Entonces, si a eso le sumamos tierras altas, tierras medias, tierras bajas, zonas áridas como la mayor parte de la plataforma Caribe, zonas desérticas como la Guajira, zonas hiperpluviales u ombrófilas, como se le podría llamar, las selvas del Pacífico, zonas lluviosas como la selva amazónica y zonas inundables y desérticas como los llanos, podemos explicar por qué Colombia es el segundo país del mundo en especies y uno de los países con más disponibilidad de recursos hídricos, agua en todas sus formas, reservada, estancada, escorrentía, lluvias, pero lamentablemente no exenta también de un montón de impactos, que es la parte con la que quiero cerrar esto. La diversidad, como lo ven en esta imagen, aquí está la diversidad comparada de los principales grupos de fauna: peces de agua dulce, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en comparación entre México, Colombia, Brasil y Argentina. Es un gran atributo esa diversidad, pero no es un catálogo. Como a veces, no quiero hacer comentarios que puedan llegar a pronto ofender a alguien, pero desde la administración o desde la gestión de recursos naturales, la diversidad no consiste en ufanarnos de que somos un país biodiverso o cuántas especies tenemos, sino cómo manejamos esa diversidad. Y no siempre desde esa visión antropocéntrica de qué beneficio nos trae. Yo siempre he discutido, y lo he hecho con mis estudiantes, el estar en desacuerdo con términos como servicios ecosistémicos, porque el término en sí da a entender a la persona que lo escucha que la naturaleza está ahí para servirnos a nosotros. Y eso no es verdad. Nosotros debemos integrarnos al funcionamiento de la naturaleza y no simplemente verla como un surtidor, como un abastecedor. Entonces, por eso yo tengo mis reservas con ese término, también con el término recursos naturales. El término recursos ya implica un usufructo, que el ser humano se acerca ahí a mirar cómo lo extrae. En una salida de campo que hacía con un grupo de estudiantes míos, una estudiante me hizo la siguiente pregunta. Estábamos viendo un erizo de mar en una costa rocosa y ella me decía, ¿para qué sirve un erizo? Entonces ustedes, los oyentes, pueden deducir fácilmente por qué en la mentalidad del ser humano siempre hay un trasfondo, y es: todo lo que está a mi alrededor me tiene que servir para algo. No tiene una majestad de vida propia, no. Solamente sirve y está ahí es porque en algún momento de mi vida me tiene que
servir. Entonces, por eso nuestro concepto de biodiversidad está tan vapuleado, tan mal utilizado, y nosotros no entendemos que, por ejemplo, en ese concepto emanado de la ecología del paisaje, que es el uso del suelo, pues uno de los usos del suelo es no usarlo. Uno de los usos del suelo que incluso se contempla en los planes de ordenamiento territorial es no usarlo. Pero el ser humano tiene una compulsión incontrolable a que todo lo que lo rodea debe convertirlo en algún beneficio para él. Aquí tenemos también el número de especies, me imagino que ya lo vieron, igual lo analizaron desde sus pantallas, de las plantas vasculares, que se consideran las plantas superiores. Pero el compromiso va más allá. Resulta que la biodiversidad no es solamente de la parte continental. Si nosotros vemos la parte oceánica, también tenemos una inmensa mayoría de especies concentradas en las áreas tropicales con respecto a países estacionales. Todas estas imágenes que ustedes ven allí son extraídas, por eso coloco allí las fuentes abajo, del libro de ecología aplicable, como ustedes lo ven en el título, Conceptos y Aplicaciones para Latinoamérica. Y de ahí el origen de la conversación. Necesitamos una ecología autóctona, de nosotros para nosotros, no por envidias, ni rencores, ni resentimientos ancestrales, ni nada de eso. No, es porque Colombia, por ejemplo, está sometida a un montón de impactos sin haber hecho ni siquiera los inventarios de qué tenemos en este país. Miren el caso, por ejemplo, de toda Sudamérica en términos de cómo se concentra la biodiversidad. En ecología hay una palabra, un término que es el hotspot. ¿Qué es un hotspot? Un hotspot es un centro neurálgico de biodiversidad. Y aquí en Latinoamérica tenemos varios. Tenemos Mesoamérica, las islas del Caribe, Tumbes, Chocó, Magdalena, Andes tropicales, el Cerrado brasileño, la Mata Atlántica brasileña, el bosque lluvioso invernal, el bosque mediterráneo chileno. Todo eso muy bonito, pero todo eso está sometido a unas presiones antrópicas impresionantes que en eso sí nosotros tenemos récord. No de utilizar ni de aprovechar, sino de extraer y de explotar. 9 de los 24 frentes de deforestación en el mundo están en Latinoamérica. Ahí los ven ustedes. Chocó, Darién, Amazonía en Colombia, Amazonía en Perú, Amazonía en Bolivia, la selva maya, la Amazonía en Venezuela, la de Brasil y el Gran Chaco en Paraguay y Argentina. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esos centros de devastación? Porque eso ya ni siquiera es deforestación, es un arrasar con los ecosistemas. La pregunta es, ¿por qué? Esta tabla, que no se preocupen, no pretendo ni siquiera explicarla ni que la lean cuadro por cuadro. Lo único que quería mostrarles con esta tabla es que desde México y Centroamérica, pasando por Sudamérica y el Caribe, todos los ecosistemas y todos los países han estado sometidos a unos indicadores de impacto tremendos. Indicadores que pueden medirse en cantidad de hectáreas deforestadas, kilómetros cuadrados deforestados, cantidad de emisiones atmosféricas. Y también se revisan cuáles son los motores de esos impactos, qué es lo que conllevó a esos países a perder muchas veces irremisiblemente esos ecosistemas. Caso Colombia, vamos a ver, esta tabla integrada que nos muestra los impactos a todo nivel en Latinoamérica, todo ello es producto de unas compilaciones que obviamente responden a fuentes bibliográficas de diverso origen y que están incluidos allí en el texto mencionado. ¿Qué pasa con Colombia? Hagamos extrayendo de esa tabla que les acabo de mostrar a Colombia, vemos lo siguiente. Bosques andinos. La tasa de pérdida de bosques andinos en Colombia es 101.000 hectáreas por año. ¿Y eso a qué se debe? A la expansión urbana, a la expansión agrícola, a la expansión ganadera, a la expansión minera y a la proliferación de megacentrales hidroeléctricas. Y ojo, aquí estoy haciendo énfasis. No a proyectos hidroeléctricos ni a centrales hidroeléctricas, estoy hablando de megacentrales hidroeléctricas. Las selvas del Chocó Darién. Entre 2001 y 2020 se perdieron
nada más ni nada menos que 298.000 hectáreas, con una tasa promedio de 14.000 hectáreas por año y unas emisiones calculadas de 16,09 megatoneladas de CO2. ¿A qué se debe eso? A la extracción de la industria maderera, la presión por minería de oro y platino, cultivos ilícitos. Aquí cabe, obviamente, y es necesario hacer el comentario, que no todos los impactos ambientales son producidos por proyectos oficialmente legitimados. La gran mayoría de los impactos ambientales son causados por actividades ilícitas. Cuando a veces se hace el censo de licencias ambientales otorgadas por autoridades ambientales, uno dice, bueno, pues dentro de esas licencias se hace un inventario y un catálogo de impactos generados. Pero ¿qué pasa con aquellas actividades que por ser ilícitas obviamente no van a recurrir al licenciamiento? Una persona que tiene un cultivo de coca no va a sacar una licencia y sin embargo estas actividades están generando unos impactos a gran escala en el país. Por ejemplo, bosques de manglar, de una cobertura que había de 379.000 hectáreas, casi 380.000 hectáreas, 40.000 se encuentran afectadas por actividades antrópicas. Y eso debido a que tala de bosques de manglar, expansión urbana y hotelera, expansión de cultivos de palma de aceite, incremento del turismo industrial, sedimentación por descargas fluviales, sobrepesca y pesca con explosivos, acuicultura, cambio climático. Los arrecifes, tanto del archipiélago de San Andrés como del Caribe continental. Arrecifes de coral, pérdida promedio del 20% de cobertura arrecifal entre 1973 y 2012 en todo el Caribe, debido a que expansión urbana y hotelera, incremento del turismo industrial, sedimentación por descargas fluviales, sobrepesca y pesca con explosivos, cambio climático. Selvas de la Amazonía, pérdidas entre 2001 y 2018, deforestación 40.700, ya no estamos hablando de hectáreas, estamos hablando de kilómetros cuadrados, con emisiones aproximadas de 1.530 megatoneladas de CO2. Y todo debido a incendios forestales, la mayoría de ellos inducidos. Uno puede entender que las sabanas se enciendan espontáneamente, pero las selvas pluviales no. Especulación de tierras, expansión ganadera y minera, monocultivos de soya y de palma africana, exploración y extracción petrolera, proliferación de megacentrales hidroeléctricas, cultivos de coca, despejes de rutas para el tráfico de narcóticos, es decir, la caja de Pandora, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y por qué estamos hablando de una ecología autóctona para el trópico? Porque es que aquí pasan cosas que en los países poderosos, industriales, hipertecnificados, no están sucediendo. Cuando uno compara esa realidad, según el mapa de la FAO que ustedes pueden ver acá, nos muestran la superposición entre la cubierta forestal y la tasa de pobreza. Y aquí viene la nueva conclusión. Obviamente el trópico está siendo expoliado por grandes compañías que tienen sus capitales financieros, su tecnología y su sede geográfica en otras latitudes, pero vienen al trópico por una razón, porque el trópico tiene la mayor riqueza ya explicada de ecosistemas, de biodiversidad, de, ¿por qué no usemos la palabra esta vez?, de recursos naturales, manifiestos en minería, en el subsuelo, en la superficie, en los océanos, en los fondos, etcétera. Y el dinero invertido, pues se traduce en un extractivismo que se había venido viendo agudizado en estas últimas décadas, especialmente en Colombia, y que ese extractivismo está vinculado a un modelo económico. En este caso es un modelo extractivista como tal, o como lo llaman algunos, reprimerizador, ¿no? Entonces, cuando vemos eso y vemos el cuadro de colores que nos muestra la tasa de pobreza en uno de los ejes y la cubierta vegetal en el otro eje, nos damos cuenta que donde más se están deteriorando los ecosistemas del mundo es donde hay más pobreza. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues el deterioro ecosistémico se debe a cultivadores de coca que ganan un dinero por eso, a deforestadores que cobran un dinero por eso, y no son dineros que fluyen dentro de la economía formal. Son dineros que fluyen del narcotráfico, de las actividades ilícitas,
Entonces, quería comentarles a todos los oyentes que la intención de la charla es al menos demostrar que la ecología no es una cosa contemplativa desde la cual uno llega y ve la naturaleza, el naturalismo romántico, como le llamo yo, donde uno dibuja las aves, los cactus, los frailejones, cosa que es muy válida y que sin eso, que ocurrió en la expedición botánica y en los viajes de Humboldt, sin eso no tendríamos un conocimiento de la naturaleza. Pero ya es momento de que las cosas vayan más allá. La ecología es una disciplina que debería estar en últimos semestres de aquellas profesiones preocupadas por la calidad del mundo. ¿Por qué? Porque la ecología no es una base para conocimiento, es una síntesis de conocimientos. Ahí confluye saber de clima, saber de suelo, saber de meteorología, saber de oceanografía, saber de geología, saber de geografía. Entonces es muy complicado y a veces las personas erróneamente piensan que la ecología es un cuento sobre la naturaleza, sobre los tiburones y las ballenas. La ecología tiene primordialmente un efecto político. Cuando uno ve cómo está el mundo, cómo están los ecosistemas y cuáles son las tendencias, de alguna manera, pues hay que tomar un partido y ese partido, a mi juicio, es a favor de la conservación de estos ecosistemas. Por eso quería cerrar la conferencia con esta diapositiva que muestra la carátula del libro al que hago alusión y en cuya contratapa se lee lo siguiente. Hace mucho que los problemas ecológicos han alcanzado una dimensión global. La contaminación de la atmósfera, de las fuentes hídricas, la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, el cambio climático, la sobrepesca en los océanos, la superpoblación humana y un largo etcétera. Entonces, ¿por qué centrarse ahora en el neotrópico? Sencillamente porque es uno de los últimos bastiones de ecosistemas y de biodiversidad que queda en pie tras la codicia del extractivismo mundial. Y este baluarte hay que defenderlo porque no se encuentra exento de amenaza. Baste con comprender que las fuentes de recursos yacientes en los ecosistemas neotropicales vienen siendo explotadas como si fueran inagotables y que en función de ello, los países con escasez de recursos naturales, pero con poder financiero y un aparato industrial mercantil desarrollado y robusto, han volteado a mirar hacia la riqueza y la abundancia del neotrópico. Dinero y tecnología contra ecosistemas y fuentes naturales. Es y ha sido siempre la causa primaria del colonialismo y la extracción. Muchas gracias a todos los oyentes y quedo atento a los comentarios, preguntas que quieran hacer. Doctor Guillermo Briceño Banega, muchas gracias por su excelente conferencia. Sinceramente, extraordinaria, útil, sobre todo instructiva. Gracias al profesor Mesa, que es el coordinador, el ingeniero Juan Mesa. Bien, nuevamente gracias al doctor Guillermo Briceño por su esfuerzo y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los que... Gracias, doctor Bamón, por todo, a la Sociedad Geográfica Colombia nuevamente. Muchas gracias y espero poder volverlos hasta más pronto de lo que vamos a tener una conferencia, según entiendo, en 15 días otra vez. Tema diferente. Entonces, agradeciéndoles a todos su atención y su participación. Muy amables. Gracias, doctor, por su buena disposición, su entusiasmo. Bueno, teniendo en cuenta que ya hemos agotado el tiempo, entonces nuevamente gracias y como decimos para salir, para terminar, que Dios nos lleve de su mano.